en ti. Que pongamos. Quiero que lo sepas y lo recuerdes. Cuando estábamos platicando aquí tú y yo, y estabas comentándome sobre este lugar, este hoyo en particular, donde tú construiste un santuario para Dios. Hoy esto, yo te voy a construir a ti tu casa, en referencia al lugar para la iglesia. No olvides que porque tú le construiste a Dios una casa, Él te va a construir a ti una casa. Amén. Una casa. No lo olvides. Eso fue lo que oí. Y si me callo me regañan. Así que... Pero nos da mucho gusto. Un gusto poder estar aquí y conocer dónde inició todo con nuestros amigos y saber que podemos tener nuevos amigos, nueva familia en España. Siempre es un gusto. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. De todo lo que hemos visto de Ceuta, este es el lugar más bonito que hemos visitado. Esto es lo mejor que me ha pasado. Espero no llorar. Y el que llore será consolado. Me hizo recordar, pero no solo recordar, no es un tema emocional del pasado, sino lo que se siente aquí en este lugar. Es especial. En algún punto, en algún momento de nuestra infancia, a mis papás se les dio, no sé cómo empezó todo. Yo creo que alguien llegó con problemas de adicción a la iglesia y mis papás empezaron a recoger personas con problemas de adicción y se los traían a vivir a la casa. Y así empezó una historia que duró 20 años, 25 años. Había veces en el que en el lugar de reunión en la iglesia, cuando terminaba la reunión, en la plataforma ponían las cobijas, todos ponían las cobijas y yo ahí me quedaba dormido con todos los que estaban ahí en el centro de rehabilitación. De ahí nos quedamos. Yo era chico, no sé si tendría unos 15 años aproximadamente. Así que la iglesia se convirtió en un centro de rehabilitación. Después mi esposa y yo tomamos la iglesia, empezamos a pastorearla y al mes Dios me dijo que había un centro de rehabilitación. Y abrimos un centro de rehabilitación en un rancho lejísimos. Huichapan se llamaba el lugar. El chico que lo dirigió por 12 años hasta que murió era uno de los traficantes de cocaína de San Francisco, más grandes, Enrique y Carlos. Enrique Santiago y Carlos, ellos sí los conociste tú, crecieron con nosotros, éramos vecinos en la colonia. Y su mamá conoció de Dios, conoció a Jesucristo, empezó a orar por sus hijos eran un desastre. El más chico asaltaban bancos, balaceaban policías, su vida era un caos, pero Cristo los alcanzó. Amén. Llegaron a México, conocieron al Señor, le entregaron su vida a Cristo y él comenzó a levantar los centros de rehabilitación por el que pasaron cerca de 1,000 personas, mal no recuerdo, en algún rancho, en algún lugar. Hay muchas historias que tengo en mi cabeza sobre personas, muchos rostros, muchos nombres, viejitos, jóvenes, de todo un poco. Hay una historia en particular que me gusta mucho, porque todo el inicio de mis padres, ellos los traían a la casa. O sea, literalmente recogían a una persona de la calle, tirada en la calle, llegaban, mi papá lo metía a bañar en el baño de los hombres vivíamos como en un galerón, porque éramos 10 hermanos, 6 hombres, así que vivíamos en una bodega. Ahí mi papá hizo una bodega para ahorrarse los cuartos, una bodega, 6 camas y se acabó el problema, ¿no? Así era como estaba la cosa. Y ahí llegaba, lo metían a que se bañara, le daban de comer, le daban ropa, y entonces nos los presentaba y decía, se llama Juan, y ya les puse Juan, y va a vivir con nosotros. Y se convirtió en una persona más de la familia, comía con nosotros, vivía con nosotros. Llegó un chico en particular, no sé si tú te acuerdas de Héctor, a lo mejor no lo recuerdas, Héctor, que se casó con Aurora, una muchacha que también recogieron, mis papás recogían parejo de todo.
Y recogieron un chico que se llamaba Héctor, le entraba la marihuana y al solvente, y llegó ya en una condición muy mal a casa. Y igual, como todos, lo metieron una mañana, le dieron ropa y nos dijeron, él es Héctor y ahora va a ser parte de nuestra familia. Tengo medios hermanos por todas partes ahora, ¿no? Y de tantas gentes. Pero Héctor en particular nos recuerda mucho el hecho del amor de mis padres y el amor de Dios por una persona. Porque él le hacía mucho al tema de la marihuana. Entonces, mi mamá ama los jardines y tenía un jardín bastante grande. Y en ese jardín, un día, Héctor le plantó marihuana sin que ella se diera cuenta. Lo convirtió en su jardín, en su negocio personal. Mi mamá no sabía nada, estamos hablando de hace más de 30, 35 años aproximadamente. Héctor le puso marihuana en todo el jardín. Y la marihuana, no sé cómo fue, que se dio más rápido que todas las demás. Parece que tiene hasta una unción especial. Creció mi mamá, ahora nos cuenta, ¿no? que ella dijo, me acuerdo que decía, estas plantitas, ¿de dónde salieron? ¿Quién las plantó? Están creciendo muy rápido. Y de un día para otro, ya no había ninguna planta, todas habían desaparecido. Pero mi mamá tenía la costumbre de que siempre en la mañana, después de llevarnos a la escuela, se subía a orar a la azotea. Y Héctor había subido toda la marihuana, la había puesto sobre bolsas de plástico a secar en la azotea. Lo que no sabía es que mi mamá oraba en la azotea de la casa. Así que mi mamá sube a orar y ve la marihuana sobre el techo de la casa secándose, ¿no? Y obviamente mi mamá conocía a los que vendían era marihuana lo que se usaba más en ese tiempo. Los conocía a todos, a los de las vecindades. ¿Te acuerdas de las vecindades donde vivía Toño? Ahí estaban los que vendían la droga. Mi mamá se los conocía a muchos de ellos y entonces llegó, dice ella que recogió todo, lo metió en una bolsa, se metió al callejón. Sí dice callejón aquí, ¿no? Las calles angostas. Se metió al callejón, fue y tocó la puerta donde salía el que vendía la droga y le abrió la bolsa y le dijo, no sé cómo se llamaba el muchacho. Ella conocía el nombre. ¿Qué es esto?, le preguntó. Y el muchacho le dijo, señora, porque sabían que era la señora de la iglesia, ¿no? Y, señora, ¿qué hace usted con eso, no? Pensó que iban a hacer negocios, pero no se. Y entonces mi mamá le dijo, no quiero saber qué es eso. Bueno, pues es marihuana, pero ¿qué hace usted con la marihuana, señora? Bueno, ya, total. Mi mamá la tiró, se deshizo de ella. Y un detalle que yo recuerdo es que ese día en particular, pues obviamente estaba la charla de qué vamos a hacer con Héctor cuando venga, qué vamos a hacer cuando llegue, porque Héctor llegó muy contento. Él pensó que su marihuana se estaba secando. Entonces Héctor subió a la azotea, ya no ve la marihuana, ya no hay nada, y ya sabe que ya todo el mundo sabe, ¿no? O sea, ya lo cacharon, decimos en México, ya lo descubrieron. Bajó y mi mamá y mi papá decidieron no decirle nada. Lo sentaron a la mesa, se sentó a comer como cualquier persona y lo trataron como cualquier persona. Hoy es esposo de él y su esposa son pastores en una iglesia en Aleluya. en México. Aleluya. Esas historias a mí me dejaron marcado, así que yo empecé a recoger a los primeros jóvenes con problemas de cocaína por ahí de los 20 años. A ti y a mí ya nos tocó como novios, ¿no? Cuando empezamos a recoger a los primeros. Mi mamá me decía, ¿por qué los traes a la casa? Y yo decía, pues tú me enseñaste, ¿no? Ustedes me pusieron la muestra. En fin, no me es ajena a la vida de la gente que Dios ha levantado y rescatado de ese mundo. De hecho, actualmente tenemos un par de pastores que salieron de esos lugares donde yo voy. Muchos años fui a compartir en grupos, en México le llaman Alcohólicos Anónimos, no sé si se conocen acá. Sí. Toda mi vida he predicado en grupos de Alcohólicos Anónimos y soy padrino de 4º paso, de 8º paso, y de todos los pasos que hay, padrino, yo fui padrino de eso, ¿no? Y me iba a las haciendas con todos ellos, así que no me saqué en esa parte, pero me permitió conocer y aprender y ver dos cosas, que Jesús tiene el poder para transformar las vidas de las personas. Amén. Hay un versículo sobre el que me gustaría comentarles, que en mi opinión es el concepto más bello de libertad que hay en la Biblia, porque lo dijo Jesús mismo, ¿no? Está en Juan, en el capítulo
8, en el versículo 32 y 33. Se los voy a citar. Es una expresión que Jesús dijo de manera muy frontal a la gente, así tal cual. Se la dijo a gente de los judíos que ya lo empezaban a seguir, no sabían todavía quién era Él. En su totalidad, ni conocían muchas cosas, pero Jesús se los dijo así, un día tal cual. Les dijo así: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Han leído ese versículo alguna vez? Sí, ¿No? amén. De los más famosos que hay. El tema no es la expresión de Jesús, que por sí es muy tajante, pero la respuesta de ellos es lo que verdaderamente me hizo mucho sentido. Porque dice que ellos se enojan y dicen estas palabras, y dicen así: nosotros somos linaje de Abraham y nunca, la expresión nunca, hemos sido esclavos de nadie. Bueno, era una respuesta fruto de su enojo personal, porque a veces te enoja que te digan la verdad, ¿no? Pero tienes que estar acostumbrado a que te digan la verdad. Y eso les enojó muchísimo, por eso la respuesta: nunca hemos sido esclavos de nadie. Y piénsalo por un momento, solamente para que tengan una idea de lo falso de la respuesta, pero que su enojo les hizo decirla. Llevaban 70 años con el Imperio Romano subyugándolos. ¿Cómo dices nunca hemos sido esclavos de nadie y llevamos 70 años siendo esclavos del Imperio Romano? Pero antes de eso habían sido esclavos del Imperio griego con Alejandro Magno, y antes de eso habían sido esclavos de Babilonia, y antes de eso habían sido esclavos de Siria, y antes de eso habían sido esclavos de Egipto. Llevaban toda su vida siendo esclavos. Así que hay un detalle interesante ahí explicar. ¿Cómo es que ellos creen que no son cuando son? Pero en realidad, ¿cómo es que una persona sabe si es libre o si es esclava? Bueno, hay tres características de la esclavitud. 3 características. Pero la primera de ellas es esta: que la gente con la que Jesús está hablando, con la que está platicando, son más jóvenes, son de su edad aproximadamente. Eso significa que cuando estas personas a las que Jesús les dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, ellos ya, cuando ellos nacieron, ese grupo de personas que le estaban oyendo, cuando ellos nacieron, el Imperio Romano ya estaba ahí. Así que quien los esclavizaba estaba ahí antes que ellos nacieran. Y cuando tú naces, si hay algo que ya está antes que tú, asumes que es parte de tu libertad, es parte de tu vida. Así que los bebés judíos crecían viendo soldados romanos y ellos entendían que eso era parte de su historia y que era parte de su vida y de su mundo. Así que no lo asumían como un tema complicado, sino como parte de su historia. Por eso les molestaba, porque ellos creían que eran libres, pero en realidad eran esclavos, ¿no? Y obviamente toda la historia de todos los que los esclavizaban por tantos años. La adicción es parecida, porque tiene exactamente los mismos 3 elementos que la esclavitud en términos de naciones que oprimen a otras tiene. 3. La primera, en las 3, la esclavitud no te mata. Esclavitud es cuando tienes tu vida pero no tu libertad. Esclavitud es cuando tienes tu vida pero no tu alma. Esclavitud es cuando posees tu vida pero no tus fuerzas. De nuevo, esclavitud es cuando posees tu vida pero no tu libertad. O sea, posees tu vida pero no eres dueño de tu libertad. 2, posees tu vida pero no posees tu alma. Y 3, posees tu vida pero no posees o eres poseedor de tus fuerzas. Déjenme hablar un minuto de cada uno de ellos, porque la realidad es que esa es la forma en la que debemos nosotros pensar. Los esclavos romanos se vendían aproximadamente en el tiempo de Jesús. Se podían comprar esclavos, y un esclavo se compraba aproximadamente, ¿saben cuánto costaba un esclavo en ese tiempo? Aproximadamente 15,000 euros costaba un esclavo, aproximadamente, era un esclavo. Los esclavos romanos no eran consideradas personas. De hecho, la palabra esclavo para los romanos es una palabra que significa una cosa que habla. Eso es lo que significa. Si lo ven en la historia, para los romanos, el nombre de un esclavo, de alguien que ellos pagaban un dinero, así que esa persona no era considerada persona. Era considerada una cosa
que podía hablar. O sea, que era básicamente equiparable a un jarrón, a una planta, a una silla, a una mesa. Ser esclavo te equiparaba a cosas, te quitaba el concepto de persona, este elemento de identidad de quién eres, la esclavitud te lo arrebata. Ahorita voy a explicar qué es una persona, pero entonces esclavo significaba una cosa que, a diferencia de estas cosas inanimadas, podía hablar. Eso es lo que lo hacía diferente, pero sigue siendo solo una cosa, porque igual que las demás lo podías comprar con dinero y se acabó, ¿no? Una persona tiene tres características que lo distinguen de todos los seres humanos. Todos los seres humanos tenemos tres cosas que son únicas. Un iris completamente único, un iris. Una huella digital única y un timbre de voz único. Todos lo tenemos. Es irrepetible en cualquier ser humano en la tierra. Dios nos creó así, con un iris diferente, una huella digital diferente y un timbre de voz diferente. De hecho, del timbre de voz nace la palabra persona, porque la persona significa, la palabra persona viene de sonar, como el sonar. Ahora en los barcos se utiliza eso, los famosísimos sonares, ¿no? Que el sonar lo que hace es emitir una onda sonora que rebota contra cosas y regresa y le permite al barco, básicamente en pantallas, así es como los murciélagos vuelan, así es como es el sonar. Entonces, el sonar de cada ser humano, por eso es cada uno, sonar, persona. De ahí nace la palabra persona, el sonar de cada quien. Este detalle puede parecer bastante genético, biológico, pero Dios lo hizo con un propósito, para que todo ser humano que Dios creara, toda persona que Dios creara, tuviera un iris, o sea, un sueño en la vida único, un sueño diferente. Nadie tiene el mismo sueño que otra persona. Todos tienen un anhelo distinto. Todos tienen una visión en la vida o un sueño diferente. Número 2, la huella digital. Todos dejamos una marca distinta en el mundo o en la historia. Por eso tenemos una huella. Por eso se dice dejar huella. Y número 3, el timbre de voz. Todos tenemos un mensaje o una historia distinta. Cada uno de ustedes, si contara su historia, sería diferente. Ese es igual al timbre de voz. Dios le dio a cada persona la capacidad. Y esto es interesante porque normalmente cuando una persona es esclavo, estas tres cosas se las quitan. Ya no puede soñar con nada, ya no puede tener opinión o una historia digna de ser contada y cree que ya no puede dejar una huella, porque la esclavitud te roba ese sentido de libertad. Así que ser esclavo significaba que eras dueño de tu vida, pero no eras dueño de tu libertad. Te quitaban esas tres cosas. Por eso en el libro de los Salmos hay un pasaje en el Salmo 126 que es una canción. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. El hombre recuperaría su capacidad de soñar. Posiblemente el chico como Héctor, el chico que sembró la marihuana en la casa, él pensó que eso era todo lo que podía hacer, pero terminó siendo pastor de una iglesia. Eso significa que Dios tiene un propósito para cada persona, ¿no? Y que Dios podía hacer algo con alguien. Y así nos tocó ver a Dios transformar la vida de tantas personas. ¿Qué quiero decir con esto? Que si ustedes piensan que porque fuimos adictos no podemos tener un sueño, no podemos dejar una huella y no tenemos una historia digna de ser contada, entonces todo este trabajo habría sido en vano. El hecho de que no tengamos una adicción, eso es una cosa, pero los que hemos sido hechos libres por ese sacrificio maravilloso de Jesús, tenemos una historia que contar, una marca que dejar y un sueño que alcanzar. Amén. Decirlo de nuevo. Todos los que hemos sido libres de eso, tenemos una historia que contar, una huella que dejar y un sueño que alcanzar.
¿Lo creen? Amén. Así que, aunque estamos aquí, aunque están en Betel, y aunque hoy no tenemos el problema de la adicción como tal, si no trabajamos y nos enfocamos en, ok, ya no soy adicto, ahora, ¿cuál es la historia que tengo que contar? ¿Y a quién le tengo que contar esa historia? Porque entonces, ¿para qué me quedó? ¿Para qué tengo este timbre de voz? ¿Y para qué tengo un mensaje en mi vida? Alguien lo tiene que escuchar. Ahora, yo estoy contándole la historia de Héctor, pero si Héctor estuviera aquí, les estaría contando esa misma historia. ¿Valdría o no valdría la pena que alguien más escuchara la historia? Amén. Sí, voy a decirles algo. Ceuta o donde sea que esté, necesita escuchar su historia. Necesito escuchar su historia. Porque tener un timbre de voz para quedar mudo significa que seguiríamos siendo ¿qué cosa? Y ustedes no lo son y no lo somos. Fuimos libres por Jesucristo. Amén. Entonces debemos tener una historia que contar, una huella que dejar y un sueño que... Una vez más, dígalo. Una historia que contar, Una huella que dejar. ¿sí o no? Amén. Voy a decirles otra historia. Mi esposa y yo mi esposa y yo recibimos de nuestra casa, de recién casados, una pareja que nos pidieron que hospedáramos un día porque venía de viaje para Estados Unidos y hacían escala en México. Nosotros sabíamos quiénes eran y los recibimos en casa y ahí los estuvimos con nosotros, los llevamos a conocer la Ciudad de México y al siguiente día se fueron. Y el hombre nos dijo muy amablemente, ellos viven en Estados Unidos y nos dijeron, queremos que nos visiten. Y mi esposo y yo nos animamos y agarramos nuestro carrito y nos fuimos manejando a Estados Unidos. Cuando llegamos a la dirección que nos había dado, no sabíamos que era una mansión de gente multimillonaria. Nosotros nos habíamos hospedado en un cuartito, en un pequeño departamento o piso, ¿cómo dicen aquí? En un piso chiquitito donde nosotros vivimos de recién casados. Era una mansión. Entrabas y la alfombra blanca. Era una locura de casa. Pues finalmente nos sentamos, ahora sí ya con un poco más de amistad, y le dije, me dijo, te voy a contar mi historia. Mi esposa y yo nos drogábamos en la calle, hasta vivir en la calle. Ella era inglesa, nos drogábamos en la calle. Se casaron, pero conocieron de Jesucristo, se restauraron, se rehabilitaron, y él le dijo estas palabras: Dios, inspírame algo para trabajar. Y Dios le dijo, estudia programación de computadoras. Él ya no era un muchacho joven, ya era un hombre de unos 30 y tantos años, una cosa así. Bueno, para no hacerles el cuento largo, estudió programación y Dios le inspiró un programa de computadora que terminó siendo el más usado en los hospitales en Estados Unidos. Y se hizo multimillonario. El hombre. Nada más. ¿Qué quiero decir con eso? Que si lo hubiéramos visto cuando él contaba, de hecho tiene una enfermedad que contrajo por fruto de eso. ¿Te acuerdas que tenía como manchas en la piel? Y una enfermedad y tenía un poco de temblorina, le temblaba la mano, no sabemos si era Parkinson, no sabemos qué era, pero Dios lo rescató, porque si Dios te hizo libre, tienes una historia que contar, una huella que dejar, un sueño que alcanzar. Amén. Tenemos que, porque ese es el sello de la gente libre. Esa es la característica de la gente libre. Y bueno, los esclavos tenían estas tres características. Esa es la primera. Puedes poseer tu vida, pero no posees tu libertad. O sea, no persigas ningún sueño, no cuentes tu historia a nadie, avergüénzate de tu historia o ten temor de contarla, no la cuentes a nadie, no dejes huella en ningún lugar, pasa desapercibido por el mundo. Eso es lo que un esclavo hacía, porque eran una cosa, pero ni ustedes ni yo, aquí ya no hay cosas, aquí hay hijos de Dios. Amén. 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 ¿No? La segunda cosa era que un esclavo poseía su vida, pero no su alma. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, cuando caminas sintiéndote culpable toda tu vida por todo lo que hiciste, aquí
quién se lo hiciste, o lo que te hayan hecho, o lo que nos hayan hecho. Cuando una persona camina con un problema emocional no resuelto por causa de la historia que haya tenido, sigue poseyendo su vida, pero no posee su alma. Ya, ¿por qué lo digo? Porque los judíos se la pasaban enojados contra los romanos. O sea, puedes tener tu vida, pero estar enojado con la vida. Puedes tener tu vida y estar enojado contra todo, con todos, contigo mismo. Vivir enojado o vivir sintiéndote culpable o vivir condenándote a ti mismo. Pero entonces, ¿cuál sería el hecho de poseer tu vida si no puedes tener paz y sentir que Jesús nos ha perdonado? Y si nos ha perdonado, ¿sabes cómo lo compruebas? Porque después de que alguien entrega su vida a Jesús y le dice, te entrego mi vida, una de las primeras cosas que pasa es que esta verdad que Jesús dijo, si me conoces a mí, la libertad va a empezar a ser parte de tu vida, otra vez, libertad completa, significa que posees tu vida y tu libertad, que posees tu vida y tu alma y tu corazón están sanos. Te das cuenta porque un día dices, ¿por qué ya no me siento culpable? Ahora, este es un problema, porque para el ser humano, cuando el alma no se siente culpable, pero su mente te recuerda todo lo que hiciste, tu mente quiere arruinar lo que Dios está haciendo en tu alma. Y tu mente quiere decirte, tú no puedes sentir esa paz, y no tienes derecho de sentir esa alegría, y no tienes derecho de sentir todas estas cosas que en tu alma Dios está sanando con su palabra. No tienes el derecho de sentirlas, pero si te rindes a ese pensamiento equivocado, seguiríamos siendo esclavos. Podemos no ser adictos, pero seguir siendo esclavos. Y no saliste de la adicción para seguir siendo esclavo, porque la Biblia dice eso. Nos salimos del pecado para seguir siendo esclavos. Otra vez, somos libres por Jesucristo. Amén. Y número 3. No sé si lo han notado o no, pero yo me di cuenta por algunos de ustedes con los que tuve la oportunidad de convivir hoy, cuando estábamos ahí en la tienda de antigüedades y entramos y subimos y, bueno, entraron y subieron y bajaron cajas y subieron cajas. Ustedes no lo notaron quizá, pero ustedes están usando sus fuerzas con su voluntad. Significa que poseen su vida y también sus fuerzas. Poseen su vida, pero también poseen sus fuerzas. O sea, son dueños de su libertad, son dueños de su alma y son dueños de sus fuerzas. Y eso es ser libre. Amén. Así que nadie podría decir, porque cuando sales de estas historias de adicción, lo vimos con toda la gente que recogimos, con los que yo hablé, con los muchachos que yo traté, con los que lloraron y me dijeron yo no tengo esperanza, o con los que me decían para mí ya no hay la probabilidad de tener un buen hogar, o para mí ya no hay. Esta expresión para mí ya no, están diciendo esto, dejé de ser adicto, pero no me siento libre. Jesús dijo, no, conoceréis la verdad y la verdad que se llama Jesucristo te va a hacer libre por completo. Amén. Y no sé si lo notan o no, pero ahora poseen su vida y su libertad. Porque ¿cómo sé que tienen libertad? Porque tienen una historia que contar y la pueden contar. Si no la pudieran contar, no serían libres. Número 2, porque pueden dejar una marca en los demás. Pueden dejar una huella en este mundo. ¿Cómo y dónde? Esta es la parte que cada uno de nosotros lo hace de manera diferente. Y 3, puedes soñar con algo. No me refiero a los caprichos de la vida, sino que hay cosas que todavía Dios puede soñar para ustedes. Bueno, en México hay una historia para que te den una cuenta de lo que es no ser esclavo, aunque pareciera que no tienes muchas posibilidades. Pero si eres dueño de tu vida y tus fuerzas, dueño de tu vida y con un corazón sano, dueño de tu vida y de tu libertad, puedes hacer un montón de cosas en esta vida. Así es. No limiten su mente a eso. Bueno, en la Ciudad de México tenemos el metro. ¿Aquí cómo le llaman? El metro, bueno. Metro.
Había una viejita que quería hacer lo que les acabo de decir, contar su historia. ¿Qué más? Dejar su marca y soñar. Su sueño era hablarle de Dios a la mayor cantidad de gente posible. Ese era su sueño. Impedimento, invidente, era ciega. Y dos, muy anciana, muy anciana. Pero cuando tienes a Cristo, hasta tus limitaciones se pueden convertir en fortalezas. Amén. Porque todo lo puedo en Cristo. Amén. Amén. ¿Saben qué hacía? Mandó que le escribieran o le imprimieran papelitos muy chiquitos, así, con Juan 3:16. ¿Recuerdan Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Bueno, invidente. No sé cuántos años tenga, pero su historia es muy famosa en México. La mujer se iba al metro, se metía al metro con su bastón, ya anciana, y le daba un papelito de todos los que tenía, le daba un papelito a la gente y le decía a quien fuera: oiga, ¿me puede leer este papel? ¿Quién iba a decir que no? Todo el mundo amablemente le decía: sí, cómo no, señora, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y él empezaba a hablar y a predicar. Y así le predicó a miles de personas. No sé si viva todavía o no. Lo que pienso es, hay gente que tiene la vista, tiene la voz, tiene las fuerzas y sigue siendo esclavo. Ella era invidente, pero era libre verdaderamente. Amén. ¿Cuánto más nosotros? Si puedes contar tu historia, si puedes dejar una marca y si puedes soñar, eres verdaderamente Libre. Entonces no crea en ninguna mentira del diablo que diga que tú ya no puedes hacer eso. El hermano de estos dos chicos, de los dos chicos que fueron el pastor del centro de rehabilitación y su hermano Carlos es el que tenía ya 21 órdenes de aprehensión en los Estados Unidos, así que estuvo que venir para México. Y estuvo un tiempo en la prisión, luego salió y luego se convirtió en una persona que trabajó muy cercana a mi esposa y a mí en la iglesia, nos ayudaba mucho. ¿Saben qué hacía? Bueno, cuando llegaba la gente nueva a la iglesia, se sentaba a su lado, porque era moreno, alto, muy fuerte. Y entonces se sentaba y se presentaba: yo me llamo Carlos, ¿usted a qué se dedica? Ya le decían su oficio o a lo que se dedicara. Y él decía: yo asaltaba bancos y le mostraba a los policías y la gente se asustaba, contaba su historia, ¿no? Como de hazte para allá tantito, ¿no? Pues imagínense uno que decía: no, yo soy doctor, no, yo era asesino de policía. Y lo hacía a propósito, y usaba su historia. Porque cuando eres libre, tienes una historia que contar. Después de eso, les hablaba de cómo Dios había cambiado su vida. Y ahí estaban esas personas entregándole su vida a Jesús. No necesitamos más. No tenemos que ser pastores. No tenemos que ser grandes teólogos. Si somos personas y Cristo nos hizo libres, sin importar la edad que tenemos, sin importar lo que somos, tenemos tres cosas que nuestra libertad en Cristo Jesús nos devolvió: una historia que contar, una marca que dejar y un sueño. Ustedes son libres en Cristo Jesús. Amén. Ustedes son libres en Cristo Jesús. Amén. Así que voy a dejarle un problema a Juan. Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Cómo voy a convertir hoy mi historia? ¿O cómo la voy a compartir? Porque ¿conocen personas que necesitan escuchar su historia? Sí. ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿qué hay que hacer? Contar la historia. Porque si Dios te sacó de una historia, Dios es el único que puede convertir la vergüenza en testimonio. Tiene ese poder. Puede tomar la vergüenza de un ser humano y puede convertirlo en una herramienta que le dé libertad a otros seres humanos. Solo Cristo puede hacer eso por eso. Amén. Y nosotros todos hemos salido del mismo pecado, con diferente rostro, pero el pecado era el pecado es pecado. Pone la cara, nombre, título, pero todos hemos salido del pecado, todos nos hemos sido alcanzados por Cristo, todos tenemos una Historia que contar. Historia que contar, huella que dejar.
Amén. Conté un pedacito de mi historia. Amén. También les voy a contar que nací con un problema de salud y que Dios me sanó milagrosamente. Amén. Y también les voy a contar eso, pero mi historia no es tan importante para ustedes. Nuestra historia debe ser escuchada por los que no conocen a Dios, por los que su vida está siendo esclava, porque voy a decirles esto, y con esto termino. Nadie cree que es esclavo hasta que una persona verdaderamente libre se para a su lado. Nadie distingue eso. ¿Y saben cómo lo aprendí? Porque mi papá me dio un carro viejo y feo para aprender a manejar. Era un carro destartalado, el cofre, no sé de cómo le llaman. El maletero. Lo del frente. El capote. Eso. Capo. Capo es otra cosa. No, sí. En Argentina, capo significa un buen amigo. Ajá. En otros lugares significa otra cosa. Igual que bueno, el capó. ¿Capó? Capó. El carro era tan viejo que mi papá decía: Ophir, si manejas este carro a más de 60 kilómetros por hora, el capó se te va a levantar. Y el capó se levantaba justo al revés. Se abría. Sí. Y entonces, pero yo tenía 18, 19 años. ¿Ustedes saben quién respeta ese límite de velocidad? Es nadie, ¿no? Así que yo llevaba el carro y llevaba a mi hermana, si saben, mi papá. Pero yo llevaba a mi hermana a la escuela, iba sobre una avenida principal y yo rebasaba los 70 kilómetros por hora y ¡pum! Se me levantaba el capó, ¿no? del carro. Y en fin, el carro le dolía todo, las puertas tenía hoyos en la lámina abajo, se nos metía el agua, era el carro más feo y viejo que se pueda imaginar. Cuando llovía era muy divertido, porque mi papá, que era pastor en la iglesia, decía levanten las manos y manejando decía levanten los pies. Porque se nos metía el agua, literal. Se nos metía el agua. Bueno, pero cuando me dejó el carro, yo, ya sabes, te regalan un carro, te dan un carro, por viejo que sea y usado que sea, tú crees que es el mejor carro del mundo, ¿no? Hasta que te paras al lado de un carro nuevo. Entonces vas del cielo al infierno. Un segundo, ¿no? Tu carro es lo máximo hasta que te paras al lado de un carro nuevo. Ese es exactamente el concepto de libertad y esclavitud. Cuando una persona es verdaderamente libre, se para al lado de alguien que cree que es libre, pero hasta que alguien se para junto a alguien verdaderamente libre, se da cuenta que es esclavo. ¿Entendieron? Amén. Hasta que una persona puede creer que es rica, hasta que se para al lado de alguien verdaderamente rico, entonces dice, estoy en la miseria. Sí. La razón por la cual es tan importante para ustedes contar su historia es porque hay gente como los que le contestaron a Jesús: nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Yo no tengo problemas de adicción. Yo no tengo problemas con el alcohol. Yo no tengo problemas con mi matrimonio. No, yo. Así dicen todos los esclavos. ¿O no? Además se enojan. ¿Recuerdan ese momento? Sí. Todos nos enojamos cuando alguien. Jesús dijo: pero si conocen la verdad, seréis verdaderamente Libres. Porque ahorita ustedes creen que son libres, o sea, poseen su vida. Pero el imperio, los romanos podían agarrar y decirle a alguien: quiero que cargues todas mis cosas y te las lleves tú. Ellos no se podían negar. Tenían que dejar lo que estaban haciendo. Eran esclavos. Pero nosotros hemos sido hechos libres por Jesús. Ahora posees tu vida y tu libertad. Amén. Ahora posees tu vida y un corazón sano. Ahora posees tu vida y tus fuerzas. Eso significa que somos Libres. verdaderamente libres. Amén. Amén. Vamos a orar un momento. Amén. Cierra sus ojos. Padre, gracias por dejarme estar este día en esta casa. Te pido por cada uno de los que están aquí, cada uno de los que hoy, esta noche, trajiste con un propósito divino, para quienes tú, Señor, diste tu vida, por quienes tú moriste en la cruz, por quien diste tu sangre, por quien viniste al mundo. Señor, rompe todo pensamiento de esclavitud en su mente y rompe toda atadura
en su vida que les haga pensar lo contrario a lo que tú les diste al morir en la cruz por ellos. Padre, libera su voluntad en el nombre de Jesús. Amén. Libera su mente en el nombre de Jesús. Amén. Que ninguna mentira sobre su vida, sobre lo que no pueden hacer, sobre lo que no pueden tener o sobre lo que no puedan lograr, los mantenga esclavos aún habiendo salido de la adicción. Padre, en el nombre de Jesús, oramos. En el nombre de Un día los Jesús. sacaste de la adicción, pero ahora ninguno de ellos se quede en una mente esclavizada de ninguna forma, porque les hiciste libres y verdaderamente libres en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Todos tenemos tres cosas. ¿Cuáles son? Amén. Una historia que contar. Dígalo. Una historia que contar, una huella que poner, una huella que poner. Que Dios les bendiga. Amén. Vámonos por este. Amén.